en el mundo de la conectividad es, como es reiniciar. Reiniciar es la clave de todo, con suerte. Ya cuando uno reinicia y no resulta, bueno, buenos días a los que van llegando. Buenos días, buenos días. Bueno, quisiera encarar la clase ya, porque tenemos digamos, un tranco importante que recorrer, porque vamos a empezar con el escandalio, pero si no les parece mal, revisamos el ejercicio 14 de descuento comercial ponderado y plazo de cobro ponderado para reafirmar, si no lo hicimos, creo que no lo hicimos, ¿no? O sí lo hicimos, no lo hicimos. Paula, sí, profe, habíamos llegado al 14. El 14, bueno, entonces adelante, seguimos adelante con el 15. Gracias. El 15 tiene de título contribución y punto de equilibrio, que van a ser, el margen de contribución se obtiene del escandalio, nuevas palabras, nuevos términos que van a ser muy familiares para nosotros a partir de hoy y fundamentales para el desarrollo de los planes. Tengan en cuenta que no, digamos, lo he dicho al pasar, pero no puntualmente, que trabajamos el desarrollo de la materia con una perspectiva de planificación, ¿sí? O sea, incorporamos herramientas de administración pensando en sistematizar la planificación, algo que parece obvio y no lo es para nada, para nada. Muchas veces porque no se conocen los recursos, pero otras porque no hay tiempo para planificar. Hay planes, hay objetivos en nuestra cabeza, pero no hay tiempo para planificar. La diferencia de logros entre una realización planificada y otra no planificada es notable, es notable. Y calculo que para un emprendedor o una emprendedora lo va a vivir, necesariamente lo va a experimentar, pero cuanto menos tenga que experimentar de cero, mejor. Por eso es tan valioso, ¿no? O sea, necesariamente quien encara una actividad va a recorrer un camino, personas que recorrieron cientos de miles de personas ya, pero lo tiene que recorrer necesariamente uno mismo. Ahora, si tenemos esas herramientas para aplicar, tanto mejor. Y si además recorremos el camino sabiendo que existen esas herramientas, tanto mejor. En el próximo periodo de actividad la vamos a usar y las vamos a usar con la experiencia que recogimos en el recorrido, digamos, del periodo, pongamos un año antes, ¿sí? Recorrimos un año lanzándonos al emprendimiento con el deseo, con la curiosidad que teníamos, lo recorrimos, nos golpeamos contra algunas piedras, nos levantamos, volvimos, bueno, ahora con esa experiencia, encarar nuevamente el emprendimiento sumando herramientas de planificación. Una de esas herramientas, el descuento comercial ponderado, el plazo de cobro ponderado. Otra herramienta que incorporamos ahora es el escandalio. El escandalio es una síntesis de costos variables. Es una síntesis de costos variables que tiene un resultado. Vamos a ver que es como es un cálculo muy básico de sumas y restas que da como resultado el margen de contribución. El escandalio siempre tiene información sobre valores unitarios. El escandalio siempre tiene información sobre valores unitarios, costo de producto unitario, lo que se paga por derechos de autor por cada libro, y el resultado
el llamado margen de contribución o contribución marginal, es unitario, es por un libro. Esto es muy importante, ¿sí? El resultado del escandalio, que ahora vamos a ver en detalle cómo se conforma, es un valor, es una cantidad de pesos, que es lo que queda después de la venta del libro. Pero después de la venta del libro, considerando lo que costó hacer el libro, considerando el descuento que se dejó al librero o al canal de ventas, considerando una serie de gastos variables, considerando el derecho de autor que oportunamente hay que pagar. Considerando todos esos costos, el margen de contribución es lo que queda después que se vendió un libro, ¿sí? O sea, positivamente después que se vendió un libro, y con eso que quedó de la venta del libro, vamos a contribuir al pago de los costos de estructura. ¿Sí? Por eso el margen de contribución no es ganancia, es lo que queda después de vender un libro y descontar los costos involucrados en el libro y en la venta del libro, pero no es ganancia, porque con el margen de contribución vamos a pagar los costos de estructura. Porque nosotros estamos en un negocio que es la venta de libros. Entonces son los libros los que tienen que, es la venta de libros precisamente la que tiene que sostener la estructura. Recuerden que la estructura son aquellos componentes que no están directamente relacionados con hacer un libro, pero que son necesarios. O sea, yo tengo que desempeñarme sobre una estructura, ¿sí? Tengo que tener una oficina, una computadora, tengo que tener una cantidad de cosas que no están directamente relacionadas con un libro en particular, pero que son indispensables y que hay que pagar. Como la actividad a la que se dedica la editorial es la venta de libros, el costo de estructura estará solventado por la venta de libros. En una planificación, lo más interesante, me parece, es saber cuánto tengo que vender para sostener mi estructura. ¿No? Me parece que tener una respuesta como esa es por demás valiosa. ¿Cuánto tengo que vender? ¿Cuántos libros tengo que vender para cubrir los costos de estructura? ¿Cuántos pesos tengo que ganar vendiendo libros para cubrir los costos de estructura? La respuesta a eso, el valor que dé respuesta a eso es el conocido punto de equilibrio, por el cual, cuando llego al punto de equilibrio, no gano ni pierdo. No gano ni pierdo, estoy en cero. O sea, pude pagar con lo que ingresó los costos de estructura. ¿Sí? Es el punto donde se respira, digamos. No, cero, te diría que no. ¿Tampoco? Bueno, digamos, estamos ahí. Lo que pasa es que necesariamente necesito ganancia, digamos, para la subsistencia en el tiempo del emprendimiento. Igual tenés mucha razón, Ainé, tenés mucha razón, porque a lo largo de estos muchos años he podido verificar que el punto de equilibrio no es algo que alcance la mayoría de las editoriales. Me refería que por lo menos respirar. No sé si recuperaremos el sueño en ese punto, pero respirar. Sí, a lo que me refiero es que grandes estructuras que uno piensa que tienen todo resuelto, entre comillas, porque claramente a mayor estructura, digamos, las complicaciones se multiplican, no suelen llegar a punto de equilibrio, con lo cual, digamos, el negocio tiene que complementarse por otro lado y de otra manera, no solo con la venta de libros. O el negocio de venta de libros se utiliza para otras cosas, digamos, en sí mismo, ¿no? O sea, el punto de equilibrio, que es el objetivo dorado para empezar,
no es algo que se consiga fácilmente, hacer libros y venderlos, hacerlos y venderlos, o sea, la venta tiene costos, es muy caro, muy trabajoso y muy caro. Ahora bien, dijimos que vamos a obtener el margen de contribución unitario, resolviendo el escandalio. Bien, a ver cómo sale esto. Aquí está, maravilloso, el Excel. ¿Lo ven? Sí, profesor. Perfecto. Este es el escandalio. Esto es una cuenta, acaba en esta columna, en la columna G, vamos a ir completando valores en pesos unitarios, ¿sí? A partir del PVP. ¿Qué es el PVP? Precio de venta al público. Precio de venta al público de determinado título, ¿sí? Como trabajamos en Excel y antes de trabajar en Excel con los dedos, digamos, con los cálculos, el escandalio va a servir a su vez para mejorar el precio en caso de ser necesario, ¿sí? Para mejorarlo porque nos dio muy caro o muy barato, digamos, porque nos ayuda a cubrir costos o porque no nos ayuda, porque es un precio competitivo o no lo es, ¿sí? Así que el escandalio es muy importante. PVP, precio de venta al público. Descuento comercial. ¿Qué era el descuento comercial? Te escucho. Es el descuento. Ay, perdón, no. Adelante. Es el Hola. descuento que se le va. Es el Ay, perdón. ¿Quién pide disculpas? Dale, Paula, dale. No, dale. yo, Paula, soy Paula Esquias, perdón. No, decilo, discúlpame. ¿Era el No. descuento que se le daba a cada canal o no? El descuento que se a cada canal de qué? De venta. De venta. O sea, el descuento Las comercial librerías es lo que digitales. se queda el canal de venta después de la venta de cada libro, ¿sí? Es una proporción, al ser un porcentaje, es una proporción de el precio de venta al público. ¿De acuerdo? Muy bien. El ingreso neto es la diferencia entre el PVP menos el descuento comercial. Ahora, después lo vamos a ver puntualmente, ¿sí? Pero hacemos un recorrido para que vean cómo se compone el escandalio, que como dijimos se compone de los costos variables y que tienen que ver con un título en particular y que no solo tiene que ver con un título en particular, sino que tiene que ver con una unidad, con un ejemplar de ese título. Derechos de autor. ¿Qué son los derechos de autor? Los derechos que se pagan a los autores de las obras. Podemos ser un poco más, ampliar un poco. ¿Cuándo se pagan los derechos de autor? Se pueden pagar previamente a la publicación, depende de digamos, las características del contrato. Se puede pagar previamente a la publicación de la obra si de repente estamos hablando por ahí de una editorial más grande que tiene un margen, y si de repente es una editorial pequeña, se puede pagar cuando se liquidan la venta de libros también. Bien. Los derechos de autor son un porcentaje previamente acordado con el autor sobre el precio de venta al público. Esto es importante. ¿Sobre qué se hacen los descuentos? ¿Sí? Y en general... El derecho de autor, ahora te dejo. El derecho de autor se paga sobre el libro vendido. Lo que mencionaba la compañera es un anticipo sobre ventas, ¿sí? Que suele haber y efectivamente suelen manejar los negocios las empresas más grandes, ¿no? Que manejan financieramente más dinero. Escucho. No, digo, pueden ser algunos libros que se pague derecho de autor cuando sale alguna traducción nueva. Por ejemplo, sé que este caso que voy a dar no es así, pero bueno, es el ejemplo que se me ocurre.
había comprado un libro de Shakespeare de Romeo y Julieta, traducción de Neruda, por ejemplo. Sí. Cuando vuelven a relanzar un libro con otro tipo de traducción, ¿en ese caso se vuelve a pagar el derecho de autor? Bueno, ¿dónde está el autor en la obra que me mencionaste? ¿Cuál es el autor de No, la por obra? eso, en el caso es Te perdí. porque habíamos visto que tiene que No. ser cantidad de años y ya deja de cobrar, deja la familia de cobrar. A ver, tratemos de no dispersarnos, ¿sí? Mencionaste Romeo y Julieta de Shakespeare, una traducción de Romeo y Julieta. Bueno, yo te pregunto, ¿quién es el autor de la obra? En esa obra. ¿Quién es el autor de Romeo y Julieta? Shakespeare, Perfecto. ¿Y qué hace, me dijiste? Neruda, Neruda, ¿qué ha hecho sobre esa obra? una traducción. Bien, acá estamos hablando de derechos de autor, ¿sí? Derecho de autor, lo de la traducción es otra cosa. Claro, pero esa editorial vuelve a sacar ese libro Sí. Si hablamos con de una derechos traducción de autor, distinta, pero ¿a quién le tendría que pagar? a Shakespeare. Ok. ¿Y qué pasa con Shakespeare? No Se está y su murió. familia tampoco. ¿Qué pasa con Shakespeare? No está y su familia tampoco, entonces ya no. No, sí. Porque Por habíamos visto ley que hay hay una un cierta cantidad plazo de de años. tiempo, hay un plazo por el cual cobran los herederos, digamos, pero es después, en general, después de 70 años de la muerte del autor, depende del país, pero pongamos, después de 70 años de la muerte del autor, queda de dominio público, ¿sí? Entonces no pagaría derechos. Así que en el caso de Romeo y Julieta, el autor, porque estamos hablando del autor, no pagaría derechos, sino que sería un título de dominio público. Otra cosa es la traducción y ya vamos a ver qué pasa con la traducción en su momento. ¿Sí? Profe, una pregunta, por ahí me salgo un poquito, pero si no me da una No, orientación. Ainé, no te salgas. No, digo, los derechos de autor, el derecho de autor Sí. del que falleció, digamos, si no hay, si no hay herederos ya desde que murió, digamos, ¿no? Si no hay herederos, Sí. ¿hay algún cambio o sea, más que Siempre nada va a estoy haber pensando, siempre va a perdón, haber un heredero. Si no hay heredero, será el Estado. el Digamos, Estado, siempre la ok, ley determina ok, la sucesión. ok. ¿Sí? Y pensando en la estructura, solamente pensando en la estructura de lo que vamos a analizar, Sí. entonces, en una estructura donde no existe, en una estructura como la que estamos viendo acá en el Excel, ¿no? Donde no hay que pagar los derechos porque ya pasó, No hay estructura acá. no Hablemos se de calcula, costos de estructura. se Sí. saca el derecho de autor como gasto de estructura o cómo modifica el escandalio cuando no existe o sea, cuando no hay que pagar el derecho de autor porque ya no corresponde. Bueno, vamos a poner las cosas en su lugar. Cuando hablamos de estructura en la materia, hablamos de los costos fijos de administración, ¿ok? Cuando nosotros hablemos de estructura, hablamos de, por supuesto que la palabra estructura tiene cantidad de significados. Cuando nosotros hablamos de estructura, son los costos fijos administrativos, ¿sí? Acá en el escandalio justamente estamos en los costos variables que tienen que ver con el producto y la venta del producto. Luego, existen derechos de autor, solo que en el caso de Romeo y Julieta o de toda la obra de Shakespeare, no. Pero la dinámica del mundo editorial se basa en obras nuevas, en novedades, ¿sí? Y por lo tanto, el autor en general está vivito y coleando y quiere cobrar. Por lo tanto, consideramos derecho de autor. Okay. Si no hay que pagar derecho de autor, el derecho de autor no se cuenta, se saca del cálculo, tan simple como eso. Lo que pasa es que en Argentina, no se olviden, igual hay que pagar. Por dominio público hay que pagar al Fondo de las Artes, hay que pagar un porcentaje. Así que no hay nada, o sea, cuando se publica un libro y se vende, no hay nada que no haya que pagar, siempre hay que pagar, ¿sí? En el rubro derechos de autor. ¿Ok? Entonces, revisamos las partes del escandalio. Precio de venta al público. Descuento comercial, un porcentaje sobre el precio de venta al público.
que es la porción del precio de venta al público que se queda el canal de ventas. Ingreso neto, la diferencia entre precio de venta al público menos el descuento comercial. Esto se llama ingreso neto y tal cual su nombre es la plata que entra en la editorial por la venta de un libro. ¿Sí? Luego tenemos, por la venta de un libro, derechos de autor, que es un porcentaje sobre el precio de venta al público. Tenemos el costo de producto unitario. ¿De cuánto, profe, más o menos, perdón, el porcentaje? Más o menos. No, es algo a negociar, es algo a negociar. Tradicionalmente se habla de 10% sobre el precio de venta al público. Desde ya, un autor muy deseado, ¿sí? Porque se sabe que vende mucho, puede negociar el descuento que quiera, digamos. En general, es una porción muy onerosa, muy gravosa sobre el ingreso, el 10% sobre el precio de venta al público, por lo tanto, es menor que ese porcentaje, ¿no? Pero, digamos, un estándar que igual tiene que ver con cada negociación, es 10% sobre el precio de venta al público. Costo de producto unitario. Ustedes recuerdan que los ejercicios anteriores llegamos a un costo de producto unitario, ¿sí? Sumando el valor de imprenta, dividido por la tirada, el valor de la corrección, el valor de la traducción, ¿sí? Costo de producto unitario. Como esta es una herramienta de planificación, yo necesito que me sirva para prever ciertas circunstancias. ¿Se entiende esta perspectiva? Para prever ciertas circunstancias. Yo necesito que me ayude a prever que hay libros que no voy a vender. Necesariamente no voy a vender. Porque, digamos, hice una tirada excesivamente grande y entonces vendí lo que se tenía que vender y no más, porque se arruinaron los libros por alguna circunstancia, se humedecieron o pasó algo, no los voy a vender. No están usados, pero no los voy a vender. Y puedo incluir acá también aquellos libros que se me ocurre regalar, digamos, o sea, el libro por el cual no voy a obtener los venta al público, ¿sí? Ni el ingreso neto. La dotación de obsolescencia se llama. Obsolescencia es algo que no voy a poder usar, los libros que quedan obsoletos, ¿sí? No voy a poder venderlos al precio de venta al público. La dotación de obsolescencia es un porcentaje sobre el costo de producto. Tomen nota. La dotación de obsolescencia es un porcentaje sobre el costo de producto. Y también es un porcentaje variable, pero, digamos, vamos a poner un 25% como un estándar, que no es así. Cada uno hará su cálculo de acuerdo a la experiencia, ¿no? Pueden consultar, ¿eh? Otros gastos comerciales. Profe, ahí Sí. en obsolescencia van, por ejemplo, los libros de prensa que se les llaman. Pues que a veces- podría ir ahí y a otras personas lo ponen en gastos de prensa, que son otros gastos comerciales, ¿sí? Pero podría ir ahí perfectamente. En otros gastos comerciales tenemos, por ejemplo, las comisiones que ganan los vendedores o los cobradores. Por ejemplo, los gastos comerciales son un porcentaje sobre el ingreso neto. Porcentaje sobre el ingreso neto. ¿Sí? Por ejemplo, 5%, pagarle un 5% sobre el ingreso neto a la persona que cobra. Es por comisión. Un porcentaje del 5% sobre el ingreso neto a la persona que vende, o sea, que va a una librería y ofrece los títulos y logra que haya una compra en firme, por ejemplo. Otros gastos comerciales relacionados íntimamente con el título en particular, puede ser la publicidad, que yo decida hacer por ese título, eventualmente un flete que yo necesite particularmente para trasladar ese título.
¿sí? Otros gastos comerciales. Lo importante es que es un porcentaje sobre el ingreso neto. Finalmente, tengo la dotación de incobrables. Esto quiere decir que, habiendo yo consignado el libro, o sea, habiéndolo puesto en el punto de venta, y habiéndose vendido, yo no cobro, ¿sí? La dotación de incobrables, nuevamente, es una previsión. Es una previsión. Siempre va a pasar. Por supuesto, tiene que ser un porcentaje lo más chico posible. Y uno lo va mejorando ese porcentaje. Lo va mejorando cambiando de canales de venta, ¿no? Quiere decir que yo voy a intentar cobrar un libro y no voy a poder cobrarlo. Entonces, no tengo el libro y no tengo la plata. La diferencia con la dotación de obsolescencia es que yo tengo el libro. No lo vendí, pero tengo el libro. Aunque sea, tengo el peso en papel del libro, ¿sí? Con la dotación de incobrables no tengo el libro. Hice todos los gastos necesarios para que el libro estuviera en el punto de venta, todos los gastos, y no lo voy a recuperar. Profe, ¿en qué caso sucedería eso del incobrable? A ver, decime vos. Que se venda, pero que no. Ay, se me ocurre ahora, no sé, vio esas cúspide a veces que uno va sumando puntos y que cuando suma puntos se lleva un libro. No se me ocurre, por ejemplo. Ponete del lado, esperen que dejo de compartir. Yo no los estoy viendo a ustedes, ¿eh? Ahora dejo de compartir. Espérenme que vuelvo. Hola, hola. Hola, hola. A ver cómo nos quedamos. ¿Quién hizo la pregunta? Perdón. Yo, Rocío. ¿En qué caso cobraría un libro? No es una cuestión de que lo veo o no lo veo. Yo, lo que haga la librería para vender los libros es cuestión de la librería. Ahora, si la librería me dice, yo le digo, mira, te consigné 5 libros, y la librería me dice, ok, vendí 3, digo, bueno, págame los 3. La librería no me puede decir, no, yo hice una promoción y que no, págame los 3, lo que vos hagas es cuestión tuya, ¿sí? Ahora, pensá vos, si le prestaste plata a alguien y no te la devolvió, ¿por qué puede ser que no te devuelva la plata? Sí, por robo, no sé, le robaron, me iba a devolver la plata y justo le robaron. Por ejemplo, muy bien, o sea, que no es que no quería devolverte la plata, pero no pudo, ¿verdad? Sí. Bueno, eso le puede pasar a una librería, le puede pasar a un negocio que quiso hacerlo, pero no pudo por X circunstancias. ¿Y qué otro motivo puede haber para que no te devuelvan la plata? Fraude. Que no la tenga. O sea, que no te quieran pagar. Estafa. ¿Sí? Que resuelvan hacer su negocio a costa de el tuyo. Que existe. Eso existe. ¿Sí? Sería una estafa. Sí. Eso existe. O sea, cuando uno establece vínculos comerciales, tiene que tener precaución, digamos, porque nosotros tratamos de ser lo más honestos posible, pero en el mundo no todo el mundo es honesto. Sí, nunca se sabe quién está del otro lado. Exacto. Entonces se consulta a colegas, ¿qué sabes de tal? ¿Qué sabes de cuál? ¿Paga? ¿No paga? Digo, no quiero generalizar para nada con una cuestión moral, no es una cuestión moral, es una característica de los negocios. ¿Sí? En los negocios uno tiene precauciones con respecto con quien interactúa comercialmente. Entonces, habrá quien no pueda. Algo muy famoso que ha ocurrido es, recuerdan que hubo, no sé si recuerdan porque muchos son, digamos, muy jóvenes, pero ha habido graves inundaciones, por ejemplo en La Plata, gravísimas inundaciones, que significó que entrara el agua en los depósitos de las librerías y que que los libros quedaran arruinados, ¿sí? Eso es un incobrable. Nosotros, o sea, no nos interesa el libro no está. El libro no está.
El libro estaba en el canal de comercialización y no está. Y no vamos a recibir ni el libro ni la plata. Pero eso no es una actitud comercialmente deshonesta, eso es por una razón de fuerza mayor. Entonces debemos prever el tema de la incobrabilidad, que tiene que ser un porcentaje sobre el ingreso neto el menor posible. Si nosotros cuando revisamos, buena pregunta, Javier. No. La estaba por hacer No. ampliada, lo que dijo Javi. Ahí Muy lo bien. quería preguntar si había un seguro que nos cubra a nosotros como editores o si los libreros pueden sacar un seguro contra Puede este ser, tipo por de... supuesto. Seguramente que el librero tiene obligación de tener un seguro para su comercio. Y otra cosa más, seguramente. profe, no tendrían que ser de todas maneras, o sea, si un librero te dice, me los robaron, los tenía acá y no están Sí. como vendidos, no están como no sé, en ese caso Sí. no sería responsabilidad de la librería y te los tiene que pagar porque se los robaron a ellos. No, bueno, digamos, por eso digo, depende si le creo o no le creo. Digo, hay una fase de negociación en eso también que podemos tratar Exacto. de Lo que pasa es que apretar sí, la exacto, discusión, exacto. digamos. Por ejemplo, digamos, han cerrado cantidad de librerías, algunas cerraron muy ordenadamente, ¿sí? Haciendo las devoluciones y de los libros que faltaban de las devoluciones, aceptando la facturación sobre eso, y otras cerraron y no los vimos más, ¿sí? O sea, hay de todo, como se suele decir en las viñas del Señor, hay de todo. Es nuestra responsabilidad que si nosotros salimos a la calle con libros, o sea, nosotros hacemos libros y los queremos vender, quiere decir que salimos a la calle, y la calle no es un paraíso, digamos, hay de todo. Entonces hay que prever. Javier, los abogados se agarran la cabeza cuando ven cómo es la relación contractual de una editorial con las librerías. No hay contratos de por medio. Uno establece una negociación de palabra. A lo sumo hay remitos firmados para la entrega de los libros en los canales de venta. ¿Sí? Es muy llamativo la dimensión informal que tiene la relación comercial en Argentina, y me parece que es bastante generalizada. Y no dudo que tiene que ver con el hecho de que el libro es un producto cultural. Hay que hacer como establecer relaciones personales. Sí, bueno, sin recurrir al secretario que resuelve a los tiros lo que no gustó, ¿no? No sé. El asunto es que... Sin convertirse en mafiosi. El asunto es que el editor establece vínculos comerciales con muy diversos actores, con muchos, es muy notable eso. O sea, no es que uno tiene un interlocutor, el editor tiene muchos interlocutores, tanto desde el lado de los proveedores, como del lado de los clientes, porque los canales de venta son nuestros clientes. Y si incorporamos ahora el predominio o la gran relevancia que tiene la venta directa, imaginen, ¿no? Que tenemos además vínculo directo con clientes individuales, o sea, con el lector en sí mismo. Pero volvamos por unos momentos al escandalio. Bien, entonces vamos a repasar la composición del escandalio para después ir al ejercicio 15 y completar la información. Precio de venta al público. ¿Es el precio de qué? Escucho. ¿Qué es el precio de venta al público? Es el precio que se establece del libro, no que se va a vender al público. Ok, es el precio de un libro, de un ejemplar de determinado título. ¿Sí? ¿Recuerden? Es un precio fijo. El precio, es el precio, ¿sí? Mientras nosotros estamos planificando, este precio puede variar para que lo ajustemos.
Una vez que el libro salió, este precio no varía. Acuérdense que son herramientas de planificación, ¿no? Para ver hacia adelante. ¿Qué es el descuento comercial? Es el descuento que se le otorga según la cadena o el agente que va a vender, sea librero, sea supermercado, sea... Demos una respuesta general, ¿sí? Bueno, es... Dale, da una respuesta general, sin decir, es tal cosa. el descuento comercial es el porcentaje que se aplica sobre la venta, o sea, sobre el precio de venta público que se otorga a las cadenas comerciales. Ok, perfecto, es un porcentaje sobre el PVP y es lo que se queda el punto de venta, perfecto. ¿Qué es el ingreso neto? No contestes a Inés. No, contesto más. ¿Qué es el ingreso neto? Escucho. Habías Es lo dicho que que- el descuento neto era aquel que se da haciendo el PVP menos el descuento comercial. Perfecto, perfecto. Busquen respuestas simples, directas, expresivas, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es el derecho de autor? Lo que se le paga al autor por la venta del libro, de cada libro. Perfecto. Es un porcentaje, ¿sí? Para el cálculo es un porcentaje. ¿Porcentaje sobre qué? Voy a calcular sobre qué el derecho de autor. Sobre el PVP. Sobre Digo, el PVP. Muy bien. ¿Qué es el costo de producto unitario? lo que cuesta hacer cada libro. Muy bien. Muy bien. Que lo vimos en ejercicio anterior, ¿sí? Los componentes del costo de producto. Muy bien. ¿Qué es la dotación de obsolescencia? Vamos. Los libros que no se iban a vender. Sí, pero lo vamos a decir en términos de escandalio. ¿Sí? Es un El porcentaje porcentaje. Sobre el costo de Que- producto. sobre el costo de producto, muy bien, en previsión de los libros que no voy a vender. ¿Está? O sea, para que se manejen con el escandalio con mucha familiaridad, tenemos que saber dotación de obsolescencia, porcentaje sobre el costo de producto unitario. Y por supuesto tengo que saber qué es, ¿no? Muy bien. Otros gastos comerciales. Alguien que me hable de los gastos comerciales, así, puntualmente. Esta señorita se busca una sopita. Es un porcentaje sobre el ingreso neto, Muy bien. Por ejemplo, un flete o la publicidad. muy bien. Sobre un título en particular, ¿sí? Sobre un título en particular. El flete de la editorial no va en el escandalio. ¿Dónde va? El flete general. En el costo de estructura, si es un flete Muy contratado. bien. Muy bien, muy bien. Dotación de incobrables. ¿Qué es la dotación de incobrables? Es un porcentaje que se calcula en previsión de estos libros que sé que no voy a vender por el motivo que sea. No. Sí los vendí. Que los voy a vender, pero que no voy a recibir a cambio Lo voy a cobrar. el ingreso. Lo voy a cobrar. Perfecto, perfecto. ¿Es un porcentaje sobre qué? Sobre el costo neto. Sobre el ingreso neto. Ingreso Ingreso neto. neto. Muy Ok. bien. Vamos usando la terminología tal cual corresponde. Muy bien. Vamos ahora al ejercicio, ¿sí? Dejo de compartir para cambiar, creo. A ver. Vamos al ejercicio. Perfecto. ¿Permiso? Ahí. ¿Vemos el ejercicio 15? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí. ¿Quién dijo no? ¿Algún problema? Se ve. Bueno, ¿quién se ofrece a completar
a decirnos los valores y el tipo de costo del ejercicio 15. Paula. Sí, yo puedo hacerlo, pero la verdad es que entiendo cómo llenar una parte ¿cómo se llama esto? De la tabla, pero hay una parte que no la entendí. O sea que el ejercicio entero no lo entendí. Por supuesto. ¿Quién hace de auditor o auditora? Vení, ponete acá con el bebé. A ver. Yo, profe, yo hago. Dame tu nombre. Micaela, muy bien. Bueno, un segundo, perdón. Que me voy a correr porque hay mucha gente y no se escucha nada, perdón. Sí. Ahí está. Ok. Bueno, Bárbaro. ¿empezamos? Sí, espérame que pongo a la vista. Yo los escucho, no los veo, pero los escucho, así que van haciendo las consultas que necesiten. Vamos a presentar el ejercicio. Es digamos, una ficha de un título eventual, ¿no? Ser o no ser Charlie. Autor Charlie García, tiene una tirada de 6.000 ejemplares, cantidad de páginas 240 y un precio de venta al público de 80 pesos. Esto es un ejercicio, ¿sí? Los valores son representativos y desde ya no actuales. Voy a tener que completar toda la información que me pide para saber cuál es el costo de estructura, cuál es el costo de producto unitario, entonces me tengo que ir para atrás, y cuáles son los distintos porcentajes que componen el margen que componen el escandalio. ¿De acuerdo? Vamos por el principio. Ficha de costos. El alquiler de la oficina por mes, ¿qué tipo de costo es? Es un costo de estructura. Es un costo de estructura. Vean que acá me dice, vamos a usar las siglas específicas. Muy bien. Y voy a ubicar el valor acá, aunque no tiene ningún sentido, pero bueno. Sí, que es repetir lo mismo. Sí, no tiene ningún sentido, pero bueno, vamos con ello. Ok. No, profe, después Sí. más abajo en los precios va cambiando porque te da el precio unitario de cada página. Ah, ok, Sí. tenés razón, entonces hay que calcular. Muy bien, muchas gracias. Servicios, ¿qué tipo de costo es? De estructura. Muy bien. ¿Quién tiene dudas? Pregunta, que para eso estamos. Alquiler de un depósito, ¿qué tipo de costo es? Costo de estructura también. Ok. Los sueldos, ¿qué tipo de costos son? También son un costo de estructura. Bien. ¿Cuál es la particularidad del costo de estructura? Que es fijo y es mensual. Uh-huh. Muy bien. Es fijo y es regular, ¿sí? O sea, se paga regularmente. Sí, bueno, mensual, Puede no pero ser, puede no puede ser no ser mensual, ¿sí? Sí, puede ser semanal, quincenal, anual. Exacto. Bueno, desgrabación de entrevistas, ¿qué tipo de costo es? ¿De estructura, de preproducción, industrial? De preproducción. Muy bien. Muy bien. Viáticos. De estructura. Bueno, Depende. Yo tenía la duda, eso, pero de repente se va a aplicar por ahí para algunos casos sí, para otros no. Así es. Si alguien resolvió el ejercicio, a ver, esperen. Yo no lo resolví porque había un par de ítems en ese sentido que me daban dudas, pero que me pareció que era así, pero o sea, lo fui encolumnando, pero eso era una de las cosas que me generaba. Sí, en la resolución se usa como viático, como costo de estructura. Sí, solo es que si dicen es viático para mandar a alguien a buscar cosas con Charlie García, entonces, digamos, no era un costo de estructura, pero los viáticos, o sea, el transporte en general de los empleados es costo de estructura, ¿sí? Muy bien. Okay. Edición técnica.
10 pesos Bu- por página, tenemos 240 páginas. ¿Qué tipo de costo es primero? De preproducción. Muy bien. Y cálculo haces? haces 240, que es la cantidad de páginas, por 10 pesos que sale cada una y te da 2.400. Perfecto. Paula va Correcto. filedita con los números, ¿eh? Nos salva a todas con los números de No, no, y la olvídate que yo velocidad soy un ahí. desastre. No, vamos. Corrección de Profe, estilo. antes que me olvide, tengo una pregunta Sí. muy importante. Usted había Sí. explicado que los esquemas los podíamos trasladar al Excel. Hice N número de intentos y desistí. Bueno, Nunca supe. esto que estás viendo Sí. está copiado y pegado. Pero se me mete todo en un solo cuadrito. ¿Por qué me hace eso el Excel malo? Tenés que probar. Así Seguir lo hice. probando. Pasé botón derecho, a ver cuando seleccionas el texto, Ok. hace botón derecho A para veces ver. te da la opción de pegar con formato. Exacto. No es el pegado simple, sino el pegar copiando el formato del original. Ok, muchas gracias, porque me enfermé tratando de hacer eso y después tuve que hacer todo a mano. No Ok, vale gracias. la pena, pero en todo caso lo haces a mano. Sí, lo hice, pero bueno. Eso. Corrección de estilo, ¿qué tipo de costo es? De preproducción. Muy bien. Si alguien tiene dudas de por qué es un costo de preproducción, lo menciona acá. Y entonces, ¿cómo lo calculo? Y lo que haces va a ser, por página sale 6 pesos, entonces vas a multiplicar 240, que es la cantidad de páginas, por 6. Perfecto. ¿Y te da esto? Y sí, exactamente. Perfecto. Fotografías, ¿qué tipo de costo es? De preproducción. Muy bien. ¿Y cómo lo calculo? Y lo que haces acá dice fotografías entre paréntesis 48, que suponemos que son la cantidad de fotografías que van a ver, multiplicado por 100, que es el costo de cada una. Muy bien. Entonces da 4.800. Perfecto. Diseño y armado de interiores, ¿qué tipo de costo es? De preproducción. Muy bien. ¿Cómo Y calculo? también se hace la cantidad de páginas por 6, que es el precio por página del diseño y armado. Perfecto. Muy bien. Corrección de primeras pruebas, ¿qué es? De preproducción. Muy bien. ¿Y cómo calculo? La cantidad de páginas por el precio por página de corrección, que es 2 pesos con 50. Muy bien. ¿Te da 600? Sí. Muy bien. Corrección de segundas pruebas, ¿qué tipo de costo es? Al igual que las primeras pruebas, también de preproducción, y también se hace el precio por página, que es 1,80 pesos por la cantidad de páginas, que son 240. ¿Te da? ¿Cuánto? 432. Muy bien. Diseño de tapa. Preproducción. Muy bien. Y es así, no hay que calcular nada, ¿no? Pago 600 pesos una vez y listo. Y listo, entre comillas. Bien, encuadernación, ¿qué tipo de costo es? Industrial. Está contestando Paula. Ay, perdón. No, igual Me no voy, hay me voy. problema, por favor. No, está bien, pero no. Después a Inés completarse el resto del ejercicio. Industrial, sí. Muy bien. Imprenta. También es industrial. Bien. Película de tapa, ¿qué tipo de costo es? De preproducción. ¿Por qué? Y porque eso se hace antes, no está como ligado a... No. Igual eso como que yo particularmente no entiendo en este. ¿A qué se refiere con películas de tapa? O sea, lo entiendo de la parte de tapa, pero películas, ¿qué es? Bueno, lo decíamos, digamos, en clases anteriores que la tecnología vinculada con la impresión ha ido cambiando y antes de ahora que uno manda el archivo y prácticamente entra en imprenta
directamente había que hacer una etapa intermedia, que eran películas que eran como negativos de fotos, películas, una por cada color, por eso hay varias películas por la tapa, ¿sí? Ya. Y acá inclusive dice 8 películas porque entran, se supone, en el pliego 2 tapas. Entonces, para aprovechar el pliego, se ponen 2 juegos de películas, ¿sí? Y sacar 2 tapas al mismo tiempo. Es una cuestión técnica. Lo importante acá es saber que yo hago un juego de películas, no importa cuántas películas vaya a imprimir, o en este caso, 2 juegos de películas porque las voy a usar al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es un costo de preproducción, y el cálculo va a ser que sale 9 pesos cada película y tengo 8 películas, Sí, sale 72 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos con los vegetales de interior, que es lo mismo, pero como el interior es a un color, no son varias películas. En este caso, el interior es a un color, suponemos que es negro, no son varias películas, es una sola. Y se hace un juego de vegetales por el libro. Cada vegetal sale 2 pesos, son 240 páginas. No, perdón. Entonces, sí, 240 por 12. 2 pesos por 240. Bien. El retractilado, ¿recuerdan qué era el retractilado? Voy a comer tu comida que tengo yo. No. No, ¿alguien se acuerda qué era el retractilado, Ainé? No. Sí, acá estoy. No, que estaba lejos. Es el reborde que se le saca al libro, o lo estoy diciendo mal. No, ¿qué era? No, ya me acordé, es el envoltorio. Sí. Es el envoltorio. Eso quise decir, es el envoltorio con que se hace plástico. ¿Qué es un costo de preproducción o industrial? Industrial. Bien. Porque se hace por cada libro, ¿no? Perfecto. Pero se hace por cada libro, quiero decir que varía según la cantidad de libros. Muy bien. Muy bien. Vamos a... si el escandalio me pide costo de producto, tengo que averiguarlo de estos datos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer para averiguar el costo de producto? Primero el costo de producto total, voy a averiguar primero. Sí. Voy a tomar... No sé si lo hiciste, Paula. No, porque, o sea, la parte, más o menos, o sea, obviamente la parte de los costos de estructura, costo de preproducción, costo industrial, lo entiendo. Costo de producto total es sacando es sumando el total de todos los gastos, ¿o no? ¿O me equivoco? Todos los gastos de producto. Sí, de producto. A saber. Entonces serían tipo todos los que son de preproducción y los industriales. Muy bien. ¿Ven que voy sumando? Voy sumando. ¿Control más? ¿Cómo hace, profe? Ahora te digo. Cuéntenos los trucos, los atajos. No, esto es impresionante. Digo, es lo básico de Excel, pero es bárbaro. Bueno, acá hice algo que está mal. Evidentemente. ¿Por qué no le gustó? Error en valor. Bueno, no tiene sentido. Qué bueno. Creo que tiene que seleccionar los números. ¡Ah, por Dios! No la columna de costo de preproducción. Perdón. Sí. Igual,
Entonces, para averiguar el costo de producto total, voy a sumar costos de preproducción más costos industriales, ¿de acuerdo? Entonces, en la celda pongo el símbolo igual y voy a marcar, hacer un clic sobre el costo que corresponde. Perdón, acá no. Vamos sobre el costo que corresponde, que van a ser los de preproducción más más los costos industriales. Pau, tenés el micrófono abierto. Sí, perdón, es que es un desastre. Estoy en la casa de mi hermana y hay mucha gente y no sé dónde ponerme. Por todos lados hay ruido. Estoy de vuelta por todos lados. Bueno, vamos a ver si ahora tenemos suerte. ¿Tendré suerte? ¿Da esto el costo de producto total? ¿58.264? Sí, da eso. ¡Ah! Menos mal. Menos mal. Bueno, esperen que vamos a ponerle moneda. Bien, ahora, si yo quiero saber el costo de producto unitario, ¿qué tengo que hacer con esto? Costo de producto unitario. Este es el costo de producto Dividirlo total. por o la sea, cantidad de la tirada. de la tirada. Entonces, pongo igual, marco esto, dividido 6.000. Y tengo el costo de producto unitario. Muy bien. Ahora, me voy a traer el escandalio acá, si puedo. Espérenme. Bien. No es tan perfecto. Copio. Pegar. Ahí está. Bien. ¿Qué información me da la ficha que ya puedo ubicar en el escandalio? Si tengo que completar el PVP, ¿qué pongo? El costo unitario, ¿no? Del producto. El PVP. No. Es 80, profe. Bien. Alguien que digamos, que no encuentre la respuesta, que me diga. Si yo tengo que completar el escandalio tomando la información del ejercicio, acá dice que el PVP es 80. ¿Sí? Muy bien. Descuento comercial. ¿Cuál es el descuento comercial? Hay que agarrar, perdón, profe, ¿lo puedo decir yo? Sí, claro. Dice que hay que agarrar el del ejercicio 14, que es 46%. Muy bien. Quiere decir que yo tengo que hacer lo siguiente. Calcular. El 46% de 80. Muy bien. Para lo cual multiplico 80 por 0,46. O multiplico 80 por 46 dividido 100, porque es el porcentaje. Voy de vuelta. ¿Cuál es el descuento comercial? Como el descuento comercial se estableció que es un 46%, multiplico por 46 dividido 100, ¿sí? Y obtengo que es 36 pesos con 80. Acá voy a tener pesos. Perdón, profe, Sí. le pregunto, ¿el 46% por qué lo multiplico? ¿Cuál es el número por el cual lo multiplico? Fíjate, el descuento comercial Sí. es 46%, ¿sí? Sí. Sobre el PVP. Ok. Entonces, multiplico el PVP por 46%, que es
80 por 46 dividido 100, y eso me da el resultado en pesos. Vean que esto es una relación, el porcentaje es una relación, una proporción, ¿sí? 36,80 es 46,80% de 80. Entonces yo veo, por ejemplo, recuerden que dijimos que 50% es ¿qué? De algo. El 50% de algo es La mitad. la mitad. mitad. Bien, si yo tengo un porcentaje que es menor al 50%, quiere decir que por lo menos tengo que ver que es la mitad, como para ver que estoy haciendo, que es menos de la mitad, ¿sí? Que estoy haciendo bien las cosas. Si el descuento comercial es 46%, tiene que ser menos de la mitad de 80, por lo menos eso para verificar que estoy haciendo bien las cosas, ¿sí? Bien, ingreso neto, ¿qué era el ingreso neto? Lo que recibe la editorial del PVP una vez deducido el descuento comercial. Entonces, ¿cuál es el cálculo que tengo que hacer? El ingreso neto es el PVP menos el descuento comercial. ¿Cuál es el cálculo que tengo que hacer? El PVP menos el descuento comercial. Eso. PVP menos descuento comercial. ¿Sí? Este es el ingreso neto. Esto es lo que entra en la plata contante y sonante que entra en la editorial. No es ganancia. No es ganancia. Porque sobre la venta de cada título yo tengo que pagar el derecho de autor, que según el ejercicio es ¿cuánto? 10% del PVP. Muy bien. Entonces, para averiguarlo, yo hago PVP por 10 dividido 100, 8 pesos, ¿sí? Ahora bien, me pregunta cuál es el costo de producto unitario. ¿Ya lo sé cuál es el costo de producto unitario? No. Porque hay que hacer el costo de preproducción más el costo industrial dividido la tirada. ¿Quién está diciendo eso? Yo, Micaela. Micaela, ¿y no lo hicimos ya? No sé si lo hicimos más arriba. Sí. Sí. Perdón, no Ok. tengo agrandada la pantalla porque si no, no lo veo y me quedó como muy arriba. Ok. Bien, habíamos averiguado el costo de producto unitario. ¿Estamos todos de acuerdo? A ver, una voz nueva, por favor, que me diga si está de acuerdo o no. Una voz que no haya escuchado hoy. Hola. A mí ya me escuchó, pero sí lo hicimos cuando sacamos el costo de producto Ok. total. Entonces, si pregunto por el costo de producto unitario, ¿cuál es? $9,71. Oh, muy bien. Dotación de obsolescencia. ¿Qué es la dotación de obsolescencia? Son los libros invendibles. No, en términos económicos. Es Es el aquello que porcentaje. nunca voy a cobrar. No, en términos de números, ¿qué es la dotación de obsolescencia? Es el 25% del CPU. En este ¿Qué caso, lo en dice? este ejercicio, es 25% sobre el costo de producto. Entonces, voy al producto y lo multiplico por 0,25 dividido 100, la dotación de obsolescencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué por 0,25? ¿No sería por 25, profe? Perdón, por 25, sí, es 2 pesos, sí. Gracias. Profe, Bien. ¿cómo es? Perdón, ¿es el costo del producto unitario Por 25%, o sea, 25 dividido 100. Ahí está, perdón. La dotación de obsolescencia, acá está la información en la ficha, es el 25% sobre el costo de producto. ¿De acuerdo? Vamos a otros gastos comerciales. ¿Qué dice la ficha sobre los gastos comerciales? Tiene 2 datos más en realidad. Tiene los gastos de publicidad y comercialización por unidad y Sí.
dotación de incobrables también. Muy bien. Fíjate que los gastos de publicidad, espera que amplío ahí. Los gastos de publicidad y comercialización son los otros gastos comerciales, ¿sí? Ay, Dios, Sí. qué desesperación. Muy bien. Y tengo la dotación de incobrables. Vamos con los otros gastos comerciales, que me dice que suman un 14% sobre el ingreso neto. ¿Coincidimos? Sí. Muy bien. Y la dotación de incobrables, que me dice cuánto es la dotación de incobrables. 5% sobre el ingreso neto. Sobre el ingreso neto. Por 5 dividido 100. ¿Vamos? Muy bien. Y ahora, para resolver el margen de contribución, Yo tampoco. voy a restar al ingreso neto, restar derechos, costo de producto, dotación de obsolescencia, otros gastos comerciales, dotación de incobrables. Y el margen de contribución es 14,85. ¿Sí? A ver. Perdón, profe, Bueno. ¿qué dijo? Bueno, primero, que esto tiene que estar leído, ¿sí? Que esta información tiene que estar leída de antes. Es mucha información nueva, es muy simple, pero tiene que estar leído de antes, ¿sí? Para que estemos profe, familiarizados. No, preguntaba porque justo me había levantado, quería corroborar si lo que había hecho estaba bien, perdón. Ok, no, Miquel, me podés preguntar todo lo que quiera, pero digo, por el silencio reinante, me doy cuenta que no hay, digamos, nadie ni siquiera a saber, o pocos, a saber siquiera qué es el escandalio, ¿sí? Entonces, digamos, hay que traer toda esa información involucrada en el escandalio, toda de una, eso es mucho. Entonces, vamos a repasar, Micaela, para contestarte, vamos a repasar el armado del escandalio, ¿sí? Y sigamos el armado del escandalio para así tenés la respuesta a tu consulta. Yo necesito compartir pantalla, por eso no las veo, no los veo. No dejen de consultar lo que no se entiende. ¿Qué pasa, hija? Voy de vuelta. Cuando ingresamos al ejercicio 15, avanzamos con una nueva herramienta de planificación. En este caso es el escandalio, que es un cálculo, como ven, es este cálculo que tenemos acá, involucra los costos variables de producción y comercialización de cada libro. ¿Sí? Los costos variables de producción y comercialización, o sea, no solo los costos de producto, sino la comercialización. Los costos que están involucrados en vender el libro. El resultado del escandalio se llama margen de contribución. Y es lo que va a ayudar a pagar los costos de estructura. Estos costos son los que tienen que ver con hacer el libro y venderlo, pero además nosotros tenemos costos de estructura, a saber, alquiler de oficinas, sueldos, servicios, etc. ¿Entendemos la diferencia? Sí, profe. Bárbaro. El ejercicio nos ha pedido primero que clasifiquemos los costos por costo de estructura o costo de producto, ya sea preproducción o industrial. Ya sabemos cuál es cada uno.
Y a partir de eso yo puedo llegar ¿Qué haces con el cubito a arriba de mi el costo de cuadernito? producto unitario, que va a ser un componente del ¿Vas a escandalio. jugar con los pescaditos? El escandalio se compone de Pescadito. el precio de venta al público, siempre información unitaria, ¿Jugar con los pescaditos? el descuento comercial, el ingreso neto, que es la diferencia, PVP menos descuento comercial da ingreso neto, que es la plata que realmente entra en la editorial a partir de la venta de un libro, que no es ganancia, ni de lejos, porque si yo vendo un libro tengo que pagar derecho de autor por cada libro, que es un porcentaje Ay, muy sobre el bien. PVP, Muy bien. tengo que cubrir el costo de ese libro, Muy bien. Se costo ganó de un caramelito producto por jugar. unitario, Se ganó un que es caramelito por jugar. la suma de los Muy bien. costos de preproducción más los costos industriales totales, dividida la tirada, que en este caso es 6.000 ejemplares. Además, tengo que prever, o sea, tengo que incluir en mis costos una previsión por los libros que no voy a vender. Eso se llama dotación de obsolescencia. La dotación de obsolescencia es un porcentaje sobre el costo de producto. Además, yo tengo otros gastos comerciales de distinto tipo que tengo que considerar, como comisiones por venta o cobranza o gastos de publicidad. Los gastos comerciales se calculan sobre el ingreso neto. Pescadito. Son un porcentaje sobre el ingreso neto. Y finalmente tengo que prever que de todas las ventas va a haber algunas que no voy a poder cobrar y que va a significar que yo tuve todos los gastos de producción y de administración y logística, digamos, para que ese libro esté en el canal de venta, pero no lo voy a cobrar, no lo voy a recuperar. Es una previsión. Esa previsión es un porcentaje sobre el ingreso neto. Habiendo hecho todos los cálculos para completar el escandalio, yo resto al ingreso neto cada uno de los ítems. Resto. Y obtengo el margen de contribución. ¿Mica? Sí. Ok. ¿Qué me habías preguntado? Que ya me olvidé. Quería saber cuál era el resultado del margen de contribución, a ver si me había dado igual. ¿Te dio? Sí, me dio igual. 14,85. Muy bien. Veamos qué pregunta el ejercicio. Utilizar los valores obtenidos para armar el escandalio y obtener el margen de contribución unitario. Mira allá, ¿Lo pescadito. hicimos? Mira pajarito allá. Pajarito. Sí. Bien, lo hicimos. Calcular el margen de contribución porcentual. Lo vamos a hacer después. Calcular el punto de equilibrio necesario para cubrir el costo de estructura mensual en un modelo de costeo directo. El punto de equilibrio es igual a costo de estructura sobre margen de contribución. Esto es una fórmula. Muy bien. Mira, ¿Sí? Mira, esto es una fórmula. Punto de... Sí, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Mira. Escucha a la profesora. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Me ponen grillos a propósito. Me pusieron grillos a propósito. Julián, estás muy callado hoy. ¿Qué pasa? ¿Estuviste siguiendo todo? Sí, estuve. Es una materia que admito que me cuesta un poquito, es decir, tomar el tema de los números, y bueno, nada, esto un poco también es más difícil
escuchando. Así que creo que será cuestión de leer los textos, digamos, Y para... hacer los ejercicios, ¿no? Sí. ¿Estás escuchando lo que Carla. quisiera tener, Mumir? ¿Se entiende lo que dice de los costos estructurales Bueno. y el escándalo? Vuelvo a compartir. ¿Se entiende todo, Mumir? ¿Sí? Miren qué suerte que tienen que no lo ve. Mira, presta atención que me tenés que ayudar después con lo del escándalo. Mira a la profesora Tener, mira. Denme un segundito después me que explicás. no Si sé yo si no me entiendo, me escuchan, explicás. se tildó mal. Sí, Sí, la profe, escuchamos, pero escucha. no vemos lo que comparte. ¿Cómo? Sí, se escucha claro, pero no vemos lo que comparte. No, porque pero la vemos y la se- escuchamos. a lo mejor se corta, volvemos a enganchar, ¿Entendiste porque lo del se precio, colgó Mumi? pueden creer Lo del PVP. que se colgó la computadora. Dios santo. Bueno, seguimos. ¿Tienen una idea de lo que es el escandalio? ¿Qué involucra el escandalio? En el escandalio hablamos de totales o hablamos de valores unitarios. valores unitarios. Muy bien, siempre de valores unitarios. ¿Y el resultado del escandalio cómo se llama? Margen de contribución unitario. Margen de contribución unitario, muy bien. ¿Y yo qué hago con ese margen? ¿Qué puedo hacer con ese margen de contribución? Pagar el costo de estructura. Perfecto. Para averiguar cuántos libros tengo que vender para pagar el costo de estructura, uso el punto de equilibrio. ¿Sí? La fórmula de punto de equilibrio es punto de equilibrio igual costo de estructura sobre margen de contribución. ¿Sabemos nosotros cuál es el total del costo de estructura de este ejercicio? Sí, profe. ¿Me decís, por favor, cuál es el costo de estructura de este ejercicio? 11.750. Muy bien. ¿Coinciden? Sí, ¿Alguien más? profe. Mica. Yo lo dije. Perdón. ¿Paula, estás? Sí, yo dije que sí, a 11.750. Muy bien. Entonces, Paula, si yo te digo, ¿están? Se trabó me parece, ¿no? ¿Están? Sí. Profe, se escucha porque su video se trabó. O sea, se tildó la imagen. Sí, está trabada, profe. ¿Nos escucha? Sí, no, esperen que voy a reconectar. Voy a reconectar. Profe, está No te muteada. vayas. Tiene el micrófono desactivado. No te Gracias. vayas. Mil disculpas, la verdad. Esperaba que esta computadora no me fallara, pero bueno. Está duplicada, son. profe. Ahí se cayó la otra imagen. ¿Cómo? No, nada, que se veían dos pantallas, pero ya se cayó la otra ahora que se activó esto. Justito. Ok. Bien, entonces dijimos que nosotros calculamos el escandalio para obtener el margen de contribución para saber cuántos libros tengo que vender para cubrir el costo de estructura. Si yo no resuelvo los gastos que tengo, no tengo empresa, no tengo emprendimiento, no tengo editorial. Partimos de esa base, ¿sí? Que tengo que resolver cómo cubrir los gastos. Empezamos la cursada clasificando esos gastos, porque no todos los gastos son lo mismo. Hay gastos que están directamente relacionados con los libros que quiero hacer y hay gastos que no están relacionados, que son indirectos, pero que necesito
hacer para tener la editorial, ¿sí? Esos gastos indirectos, fijos, haga o no haga libros, son los costos de estructura. Como lo que tengo es un negocio editorial, para cubrir los gastos tengo que vender libros, ¿sí? Se hace a través de la venta de libros. Hay una herramienta que me permite calcular cuántos libros tengo que vender para cubrir los costos de estructura, que se llama el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es costo de estructura sobre margen de contribución. ¿Cuál es el costo de estructura? Sumo todos los que me dicen que es el costo de estructura. ¿Cuál es el margen de contribución? ¿Qué armo para saber cuál es el margen de contribución? El escandalio. El escandalio, excelente. Y ahora vamos un paso más. ¿Cómo se arma el escandalio? No me tiren componentes sueltos, vamos a ir en orden. ¿Cómo se arma el escandalio? ¿Qué va primero de todo? El PVP. Excelente. ¿Qué va después del PVP? El descuento comercial. Excelente. Y cuando yo le resto al PVP el descuento comercial, ¿qué obtengo? El ingreso neto. El ingreso neto. El ingreso neto, que es lo que ingresa a la editorial por la venta de cada libro. Perfecto. Pero tengo que seguir. Para ser realista, yo tengo que ver cuáles fueron los costos involucrados en la realización de ese libro. Por lo tanto, sé que si lo vendí tengo que pagar ¿qué? En general. El Al derecho de autor, autor. derecho de autor. Y el derecho de autor, Lourdes, ¿qué es? ¿Cómo se calcula? Es un... Es un porcentaje ¿Sobre qué? sobre el precio de venta al público. Excelente, excelente. Además de derecho de autor, yo tengo que descontar lo que me salió a hacer el libro, que eso ¿cómo se llama? Costo de producto unitario. Costo de producto unitario, excelente. Además, preveo que hay libros que no voy a poder vender. ¿Eso cómo se llama? Dotación de obsolescencia. Perfecto. Y agrego o invendidos. Dotación de obsolescencia o invendidos, ¿sí? Obsolescencia quiere decir algo que pasó de moda, quedó obsoleto. ¿Sí? Yo cuando hice 2000 ejemplares de un título estaba segura que lo iba a vender todas. 2 años, todos. 2 años más tarde ese título quedó obsoleto. A algunos títulos les pasa, a otros títulos no les pasa. Como el título quedó obsoleto, me quedé con ejemplares sin vender, pero los pagué. Y el negocio tiene que seguir. Entonces yo tengo que prever que a veces no voy a saber calcular bien la cantidad de libros que tengo que imprimir. Entonces tengo que calcularlo en mis costos. Esa es la dotación de obsolescencia. Como siempre, la dotación tiene que ser la menor posible. Muy bien. Dotación de obsolescencia, un porcentaje sobre el costo de producto. Excelente. ¿Quieres dormir? Además, tengo gastos comerciales, que pueden ser, por ejemplo, ¿qué gastos comerciales vinculados con este título en particular? Comisiones de vendedores, por ejemplo. Muy bien. O de cobradores. O cobrador. O de cobradores. Perfecto. Digo, no es obligatorio, puede haber. ¿Qué ocurre? Cuando yo veo mi propia empresa, mi propia editorial, veo, a ver, yo le pedí a alguien que fuera a cobrar por mí, bien, eso es un gasto comercial. Eso es un gasto comercial de producto, ¿sí? O sea, yo veo los gastos que tengo y ya sé dónde ponerlos para hacer mi costeo. Muy bien. ¿Es un porcentaje sobre qué, Ainé, los gastos comerciales? Sobre el precio de venta público. No, perdón. Prefiero respuestas reflexionadas, pensadas. No, que me agarró de sorpresa. Dale. Estaba esperando que me distraiga un segundito. De maldad es eso es maldad. Porcentaje sobre el ingreso neto.
Neto, perfecto. El gasto comercial se calcula como porcentaje sobre el ingreso neto. Muy bien. Y tengo otra previsión, que son los libros que no tengo, que puse en el lugar de venta, pero que no voy a recuperar y que no voy a cobrar. ¿Cómo se llama eso? ¿La dotación de qué? Incobrables. Incobrables. ¿Y es un porcentaje sobre qué? Sobre el ingreso neto. Sobre el ingreso neto. También. Bien. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. En la dotación de ¿Qué me diste? obsolescencia, Por eso me yo diste. lo calculo antes todo, y si llega a pasar que se venden todos los libros igualmente, no pasa nada, digamos. No pasa nada, porque esto es una herramienta de previsión. Vos lo estás haciendo, el escandalio y la planificación para ver cómo funciona. Después el funcionamiento cotidiano implica sus propias herramientas. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Pero vos has tenido el cálculo, la previsión, o sea, quiere decir que si vendiste todos, los números te van a resultar mejor de lo que lo tenías previsto, lo cual no está mal. El asunto es planificar para que no te sorprenda y los números te vayan peor de lo que habías previsto. Claro. ¿Sí? Claro. Porque una cosa es que te sobre la plata y otra cosa es que te falte la plata cuando estás en la dinámica comercial, ¿sí? Okay. Muy buena pregunta. Muy bien. Entonces ahora tengo el margen de contribución y ahora quiero averiguar el punto de equilibrio. Quiero averiguar cómo hago, cuántos libros tengo que vender para cubrir, para estar en cero. Punto de equilibrio es cero. No gano ni pierdo. Como dice Ainé, respiro. Ahí nomás, respiro. ¿Cuál es la fórmula de punto de equilibrio? Es el costo de estructura dividido el margen de contribución. Perfecto. Eso me va a dar un resultado. Si son tan gentiles de hacer la división, yo no quiero yo la arruinar. hice. Yo tengo Muy el bien. resultado. ¿Dividiste qué sobre qué, Mica? Es 11.750 dividido 14,85 que da 781,24. Y acá tengo una duda. Como es en libros, ese 24 no lo ponemos, hay que redondearlo. No, Mica. Esto es en libro la primera información, ¿sí? Yo te digo, ¿vos vas a vender un solo libro? ¿No? No. Suponete que tenés 24, suponete que fuera 25. Cuando vendiste 4 libros, ese 25, ¿cuánto te da? Ay, no sé, profe. Te da un libro, Un libro más. ¿entendés? Estos son valores en principio. Es importante los decimales porque vos en realidad vas a vender, con suerte, toco madera, miles de libros, ¿entendés? Entonces no es que estoy fraccionando los libros. Por otra parte... Madera. ¿Cómo? Toco madera. Toco madera. Esto, para mí esto ha sido mi guía, saber dónde están las dificultades, digamos. Mica. Por otra parte, yo enseguida te voy a mostrar cómo se calcula esto en pesos, porque cuando yo te digo, sí, hay que vender 791,24 libros, en realidad yo lo que quiero saber es cuánta plata entra. Sí, pero en pesos hay que dividirlo por el margen de contribución porcentual. Exactamente. Así que en realidad es un número abstracto. No abstracto, digamos. No es que yo te voy a pagar con libros, a eso me refiero. Sí, es como una aproximación igual, ¿o no? Exacto. Yo no te voy a pagar con libros, te voy a pagar con plata. Pero yo te pregunto, si yo hago el cálculo de punto de equilibrio y tengo que decidir cuántos libros imprimir para que el negocio, o sea, me dice, mira, el punto de equilibrio me da 191,24 libros por mes, ¿no? Y tengo que decidir la tirada. ¿Vos le vas a decir al imprentero 791 o 792? Eventualmente, digamos. 92. Bueno, entonces necesito saber si son 791 o 792. Claro. ¿Ok? Que igual, vuelvo a decir, como
pagas en libros, sino con plata, tus costos, esto es, digamos, una aproximación. Pero ahí tenés, por ejemplo, un caso, una aplicación concreta, ¿no? Yo tengo que saber cuántos libros tengo que vender para cubrir los costos, para imprimir esa cantidad de libros y más, porque recordar que esto es cero, no gano ni pierdo, ¿sí? Y la idea es, por supuesto, que haya mayores ingresos. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Supongamos que mi editorial... Íntimamente relacionada con esto, ¿verdad? Sí. Okay. Supongamos que mi editorial florece y yo para hacer todos estos cálculos, yo tengo la base en Buenos Aires o acá o al revés y me manejo con una moneda base, depende de los proveedores que utilice allá y acá. Pero resulta que acá empiezo a liquidar en euros, después resulta que de rebote entro en el mercado inglés con algunos titulitos y tengo una linda liquidación en pounds. Entonces, cuando yo tengo que hacer los cálculos de la administración, digamos, general de la empresa editorial, ¿tengo que hacer 3 administraciones separadas según la moneda o tengo que hacer pasajes de moneda a la moneda principal donde la editorial tiene la sede? Qué preguntita, Ainé. Bueno, ¿qué le iba a preguntar? Ya, ¿Qué perfume se puso hoy, profesora? Le tengo que preguntar algo que usted sabe. Para que contrates un asesor financiero de la Comunidad Europea, nada menos, ¿no? No, pero es una pregunta hipotética, pero digo, ojalá llegue a eso en algún momento, pero quiero entender la dinámica más que nada. Es absolutamente proporcional a la complejidad de tu negocio. Si vos tenés negocio en 3 valores distintos, es súper complejo. Es súper complejo. Y si uno de esos valores es un peso argentino, ni que hablar. Porque no vas a saber, directamente no vas a saber cuánto es. Porque no vas a saber si lo tenés que usar a dólar oficial, a dólar blue, no vas a saber. ¿Sí? Entonces, bueno, vas a resolver de alguna manera. Pero lo que tenés que hacer claramente es buscar un promedio, ¿no? Pero bueno, usarás el Excel y el Excel te convertirá todo a la moneda que te convenga. ¿Entendés? O sea, le tengo que decir al Excel, no, hacémelo en blue, hacémelo acá, hacémelo allá. Exacto, sí. Yo digo, digamos, la relación del peso... Ni nombré al dólar, ¿eh? ¿Cómo? Ni nombré al dólar, hablé en euros y en pounds. Lo que pasa es que, y esto no tiene nada que ver, digamos, con lo que estamos hablando, pero cuando se habla de cosas internacionales que involucran distintos valores, todo pasa por el dólar. Okay. Eso es una realidad internacional. Okay. Entonces, si yo gasto euros, en realidad compré dólares y los vendo y compro euros, ¿entendés? O sea, el cálculo siempre pasa por el dólar. Okay, entonces ahí una matriz sería hacer todo el cálculo de toda la editorial en dólares, pero aplicado al territorio nacional de Argentina, porque la sede está allá, por ejemplo. Sí, yo te digo, es un tema. En un balance por lo general se usa la cuenta de moneda extranjera. Ok, está bien. Pero lo que necesitamos saber es qué implica eso, la moneda extranjera. ¿Sí? Para eso... Así como el inglés es un idioma internacional, digamos, que se usa para los negocios, el dólar también se usa para los negocios. Después se convierte al valor que uno tenga que presentar el balance, obviamente. Si yo estoy, de hecho, si tengo que presentar en Japón, se pasará a yenes, digamos, cada cosa. Pero si estoy usando una canasta de monedas, seguramente lo más conveniente va a ser llevarlo todo al dólar. Detrás tiene unas cuentas de cambio y amortización. A la miércoles. Claro, sí. Porque yo pensaba también en las grandes editoriales cómo se maneja, ¿no? No solamente en mi alocada idea de vender en distintos puntos del planeta, sino de que las grandes editoriales tienen esto, digamos, es muy general, pero más que un valor monetario, los negocios a gran escala tienen valores estratégicos. Uh-huh. ¿Sí? Esto es, digamos, amplio. Entonces, un día, en España, la venta que hubo en Argentina es determinado valor y al día siguiente es muy otra. ¿Sí? Entonces, tiene que tener un valor, o sea, le tiene que significar otra cosa más allá del ingreso económico.
Sí, por supuesto, si en periodos más o menos amplios la venta no es la conveniente, bueno, se va a revisar, pero en realidad tiene que tener, además del valor económico, un valor estratégico, porque no tiene sentido volverse loco, sino es que se gana otra cosa, ¿no? Con los negocios, o se tiene una perspectiva de que en algún momento se estabilice y mejore. Bueno, pero dijimos que el punto de equilibrio calculado, Gracias, profe. por favor, costo de estructura sobre margen de contribución unitario, da el valor en libros, y esto no se olviden, da el valor en libros. Ahora yo quiero saber el valor en pesos. Para eso tengo que dividir el costo de estructura sobre el margen de contribución unitario porcentual. ¿Cómo sé yo? En este caso, el margen de contribución en pesos era de, espérenme, ¿dónde está? 14 con, ¿cuánto era? 85. 14,85 pesos. ¿Cómo sé yo cómo es ese, qué significa eso en porcentaje? Entonces divido 14,85 sobre el ingreso neto y eso me va a dar... Profe. ¿Cómo? El ingreso neto es 43,20. Sobre 43,20. Entonces, para averiguar el margen de contribución unitario en pesos, ¿qué significa en porcentaje? Divido el margen de contribución sobre el ingreso neto. En este caso, 14,85 sobre 43,20. Sobre las fórmulas, vayan al campus, bajen el libro de Pablo Maradei. Perdón, profe. Está todo ahí. En lo del margen de contribución porcentual, ¿no sería el margen de contribución dividido el ingreso neto por 100? No. Ah, yo lo anoté, sí. No. El por 100 es cuando tenés que calcular porcentaje para usar el porcentaje que te da este cálculo. A ver, vos dividí 14,85 dividido 43,20, ¿cuánto te da? A ver, ahí lo hago. 14,85 dividido 43,20. 0,34. Bueno. Voy a Eso, para convertirlo en porcentaje, lo tenés que... no sé si me dijiste multiplicar o dividir, perdón. Multiplicar. Lo tenés que multiplicar por 100. ¿Dijiste multiplicar? Sí. Perdón. Expliqué dividir, que es lo que, viste, que hacemos siempre dividir. Hay que multiplicarlo por 100 para que te dé el número porcentual. Pero, si lo usás como 0,34, te va a dar el porcentaje también. Fíjate, si yo te digo 34%, es el porcentaje. Ahora, si yo tengo que calcular el 34%, voy a usar 0,34 o 34 dividido 100. 34 dividido 100, ¿cuánto es? 0,34. Sí. Bueno, entonces, vamos poco a poco. Yo necesito saber el porcentaje. Divido margen de contribución dividido ingreso neto, me da 0,34. Si yo quiero saber, si yo te pregunto por el porcentaje, vos me tenés que decir 34%. Ahora, dividí el costo de estructura dividido 34%. Por favor. Para hacer esa división, lo que vas a hacer es costo de estructura dividido 0,34 o costo de estructura dividido 34 dividido 100. Y ahí vas a tener el resultado. ¿Están haciendo el cálculo? Perdón, profe, dijo entonces costo de estructura por 0,34. No, dividido. Costo de estructura dividido 0,34 dividido 100. No. Si vos solamente 0,34 no tenés que dividir 100. Pero si vos decís
costo de estructura dividido 34%, sí vas a tener que Ahí está. dividir 100. El por ciento ahí es el dividido 100. Gracias. Por favor. Tenemos el margen de contribución, perdón, el punto de equilibrio en pesos. Yo lo hice, pero no sé si está bien. A ver, Em, dividiste 11.750 dividido, 0,34. bien, y te dio 34.558,82 ¿qué? pesos. Pesos. Muy bien. Paula, No, estoy siguiendo, lo estoy no, siguiendo. está bien. Mica, por favor, repetile el valor así, a ver si Sí. Paula o Rocío, si lo tenés, también si nos validas. Mica, Es repetí. 34.558,82. Bien, ¿les dio ese resultado? ¿Sí? A mí me dio 34.181, pero quizás hice algo mal yo. O sea, hice la misma fórmula, pero capaz tengo mal. Tenés redondeado los decimales. Claro. Tenés que se redondeen los decimales. Ainé, ¿hiciste el cálculo? Bueno. Entonces, yo tengo la fórmula de punto de equilibrio. Costo de estructura sobre margen de contribución me va a dar la cantidad de libros que tengo que vender para cubrir los costos de estructura. Eso me sirve, por ejemplo, para decidir la tirada que voy a hacer. ¿Sí? La primera tirada que voy a hacer. Ahora, si quiero saber la plata que necesito, hago punto de equilibrio igual costo de estructura sobre margen de contribución porcentual. Y eso me va a dar pesos. O sea que este 34.558,82 que nos dio es en pesos. Es en pesos, efectivamente. Efectivamente. Vamos a hacer un cálculo. Espérenme que hago un cálculo yo también. De 91,24 por... Muy bien. Dijimos entonces que punto de equilibrio, costo de estructura dividido margen de contribución me da el valor en libros. Y costo de estructura dividido el margen de contribución porcentual me da el valor en pesos. Bien, el peso es lo que yo tengo que, lo que tiene que ingresar para cubrir los costos de estructura. Multipliquen los libros por el ingreso neto. Por favor. Los libros por el ingreso neto unitario. ¿Cuánto les da? 34.181,56. Bien. ¿Y el cálculo del punto de equilibrio en pesos, cuánto les da? 34.558. ¿Sí? ¿A todos les da toda esa diferencia? A mí me dio lo mismo en los dos. En los dos. Bien. El tema es que tiene que dar lo mismo o muy aproximado. Porque si yo estoy contestando cuánto plata tiene que entrar para cubrir los costos de estructura, la plata que entra es el ingreso neto. Entonces, o en libros o en plata. Pero es la misma, tiene que ser la misma cantidad, ¿sí? Bien. Profe, ¿podría repetir todo esto último desde un poquito antes? O sea,
Ya estoy tengo el cerebro Dale, refrito. dale, Vengo no, de otra elabora- clase, que vengo de otra elabora clase la 2 horas pregunta. y Sí. tengo el cerebro frito ya. Si podría repetir todo esto último de los libros, la fórmula, la segunda fórmula que dijo, no libros por este precio unitario, sino los segundos, que era en pesos. Me perdí. Bueno, dijimos que hicimos todos los cálculos previos del ejercicio para llegar a averiguar el margen de contribución, que es la porción de la venta de un libro que contribuye a cubrir los costos de estructura. Bien, la pregunta es, ¿cuántos libros tengo que vender para cubrir los costos de estructura? O sea, yo con el margen de contribución tengo lo que aporta la venta de un libro para cubrir los costos de estructura. Pero lo que quiero saber es, bueno, ok, ya sé cuánto aporta un libro. Ahora, ¿cuántos libros tengo que vender para cubrir los costos de estructura? Eso es la fórmula punto de equilibrio. Fórmula punto de equilibrio es costo de estructura dividido margen de contribución unitario. Eso me da el resultado en libros. A la pregunta, ¿cuántos libros tengo que vender? Respuesta, tantos libros. ¿Sí? Es una información útil porque si yo decidí imprimir 2.000 libros, una primera tirada de 2.000 libros, y yo tengo que vender 726 por mes para cubrir los costos de estructura, no es mucho el margen que me queda para otras cosas, digamos, ¿no? O sea, prácticamente todo lo que imprimí se tiene que vender, no tengo margen, no sé, para otros meses, ¿no? Yo cada vez que hago una impresión, idealmente tendría que prever varios meses. Muy bien. Pero a la pregunta, ¿cuánto tengo que vender? Yo quiero la respuesta en pesos, no en libros, en pesos. Entonces hago costo de estructura sobre margen de contribución porcentual. Entonces, ese valor que yo tenía de margen de contribución unitario en pesos, averiguo cuánto es en porcentaje. Y para averiguar cuánto es en porcentaje, divido margen de contribución unitario sobre ingreso neto unitario. Y eso me da un valor porcentual. Profe, repite de nuevo, hace lo que hace, por favor. Perfecto. Si yo en vez de saber cuánto tiene que entrar, cuántos libros tengo que vender, quiero saber cuánta plata necesito ingresar, la plata ingresa por venta de libros, o sea que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? En distintas unidades. Si costo de estructura sobre margen de contribución me da libros, costo de estructura sobre margen de contribución porcentual me va a dar pesos. ¿Cómo averiguo ese margen de contribución? ¿Qué porcentaje representa? Divido margen de contribución sobre ingreso neto unitario. Margen de contribución unitario sobre ingreso neto unitario. Y ahí me da el valor porcentual. Profe, perdón, sí, MCU sobre ingreso da en porcentaje. MCU sobre ingreso neto unitario da en porcentual, pero ¿eso es la fórmula también de PE o es otra fórmula? I don't know, no sé, tú me dices. Claro, ¿qué representa? Me dice usted, ¿qué representa? O sea, usted dijo ¿qué representa? ¿Qué representa qué? No sé, usted dijo ¿qué representa? Y yo le estoy preguntando ¿qué representa? ¿Qué dije que representa en qué momento? Y ahora cuando le estaba mencionando la fórmula, MCU sobre ingreso neto unitario, porque dice que MCU, margen de contribución unitario sobre ingreso neto unitario, me da el valor del margen de contribución en porcentaje. O sea, de margen de contribución. Esa era la porcentual. Fórmula. Listo. ¿Sí? Gracias. Entonces, vuelvo a la pregunta. Ok, ¿cuál es el punto de equilibrio en pesos? ¿Cuánto tengo que vender en pesos para cubrir el costo de estructura? Voy, costo de estructura sobre ese margen de contribución porcentual y ese resultado está en pesos.
En este caso, el costo de estructura es 11.750. El margen de contribución unitario en pesos es 14,85, me da 791,24 libros. Pero si yo quiero averiguar la respuesta en pesos, tiene que ser 11.750 dividido 0,34 o 34%, y ese resultado me va a dar pesos. Y para comprobar que las dos cuentas dan lo mismo, o sea, que el resultado en pesos es la cantidad de libros que vendí, multiplico los libros por el ingreso neto unitario. Y esa es la plata que entra. Y es casi igual, digamos, casi igual. Va a haber algunas diferencias por los decimales. Nada de estos números es una abstracción a memorizar por obligación. ¿Sí? Todo sale de algo. Todo sale de algo. El PVP es algo, los derechos, el descuento comercial es algo de lo que hablamos, el ingreso neto es algo, ¿sí? La diferencia entre el precio de venta al público y el descuento comercial es lo que entra de plata. Los derechos de autor están establecidos, la dotación de obsolescencia está establecida, ¿sí? No hay nada abstracto. El resultado no es abstracto, el resultado es el margen de contribución que me sirve para calcular el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es algo bien concreto. ¿Cuánto tengo que vender para cubrir los costos de estructura? Esos costos de estructura son algo bien concreto que los estudiamos antes, ¿sí? Cada ejercicio te plantea una combinación de gastos que van a ser el gasto por costo de estructura. Yo tengo la posibilidad y la necesidad de saber cuántos libros tengo que vender para saber cuántos libros tengo que imprimir, pero también necesito saber cuántos pesos tengo que vender, porque mi planilla de movimiento va a ser en pesos, no va a ser en libro, porque el libro es como un trueque. Si yo hago los cálculos en libro, es decir que la otra persona me da cosas también, ¿sí? Y en realidad el imprentero me está diciendo, te sale tanto. O el que me cobra el alquiler me está diciendo te sale tanto, ¿sí? Entonces no es un trueque. El dato en números del punto de equilibrio me sirve para una cuestión de producción, ¿sí? ¿Cuántos libros tengo que imprimir? Pero lo que yo necesito saber es los pesos, porque todos los proveedores me cobran en pesos, ¿sí? Y todo lo que tengo que pagar es en pesos. Y con estos cálculos yo puedo dar todas esas respuestas. No puedo responder todo de una vez así. Tengo que ir desglosando, armando, componiendo los números, ¿sí? Para obtener los resultados. Tengo que saber clasificar los precios para saber cuál es el costo de producto. Tengo que saber cuál es el costo de estructura. Tengo que armar el escandalio para saber cuál es el margen de contribución. Y ya con todos esos valores puedo hacer el punto de equilibrio. El punto de equilibrio me va a responder en libros o en pesos. Hagan los ejercicios y se les va a esclarecer. Y lo que no se esclarece se va a identificar. Pero si ustedes caen en esto de cero, no se va a entender, porque no, digamos, van a querer saber qué es esto y que con toda la lógica, yo los entiendo, ¿sí? Pero nosotros tenemos 2 horas por semana para desarrollarlo. Entonces, lean, es apasionante. Digo, si la lectura no es apasionante, la aplicación es apasionante. Porque realmente saber que cuentan con una herramienta para calcular estas cosas es apasionante, ¿no? Porque uno, cuando quiera emprender o cuando esté en una editorial y colabore y esté como, digamos, esté empleado o empleada en una editorial y colabore, va a saber qué es lo que está pasando a su alrededor, ¿sí? Y cuando vean a alguien que se agarra la cabeza, va a decir, porque no me da punto, te dice, no me da, no llego al punto de equilibrio, no puedo pagar. Ok,
Ahora, ¿cuál es la idea? Que uno se queda ahí, uno dice, bueno, no da. No, uno planifica, porque si no da, revisás. Y entonces decís, ¿pero cómo? Si la idea era buena, ¿qué está pasando? Y entonces le decimos, ¿sabes qué está pasando? Nosotros pensamos que los libros era para que estuvieran en supermercado y la verdad que no es en supermercado. Entonces revisás tus canales de venta, ¿sí? O decís, ¿pero cómo? Este no me paga, este no me paga, este no me paga. Ok, está mal elegido el cliente. Tengo que buscar otros clientes, ¿sí? O mirá la dotación de obsolescencia que tengo. En 2 años tengo de 2.000, tengo 1.500 ejemplares en el depósito. Perfecto, le tuviste fe, no está mal. Ahora sabés que no tenés que hacer 2.000 ejemplares de ese título, ¿sí? Ahora, las herramientas y la experiencia previa, ¿qué te permite? A lo mejor no cometer ese error de entrada, sino decir, mirá que si yo soy una editorial de estas características, yo mejor imprimo menos. Quizá más veces, pero menos la tirada, ¿sí? Todo esto, digamos, no es un aparato de tortura, sino una herramienta para desenvolverse con más certidumbre en el entorno en el que vamos a trabajar. Entonces, por favor, hagan los ejercicios, lean la parte teórica, digamos, pasen por ese proceso, que nosotros después, cuando estamos en los ejercicios, vamos viendo la aplicación de cada cosa, ¿sí? Y van a ver que realmente son los números más agradables con los que se hayan cruzado hasta ahora, ¿ok? Y bueno, cualquier cosa me dicen, y nos vemos el viernes que viene, ¿sí? Gracias, profe. Muchas Gracias por los profe. datos de la imprenta. Muy, muy útil la clase, la verdad. Gracias, Muy gracias. buena, profe. Paula, porque la verdad que quedé como desalentada porque me di cuenta que era como una masa de cosas nuevas. Y realmente, si yo te hablo de marca de contribución, de punto de todo nuevo, pero Sí. está todo puesto en su cuadradito, la verdad que está todo puesto, y entonces si le pueden dar una revisión, gracias Mari. No se No, usted desaliente, lo explica profe. muy bien, Me sirvió profe. mucho. La verdad que si Sí. no fuera tan didáctica usted sería realmente, o sea, me duele la cabeza Porque posta leer porque vengo del apunte vengo de otra asusta clase. muchísimo. Pero sí. No. Pero sumérjanse en el apunte, no importa, se sumergen en el apunte y después salimos y Salimos a flote. salimos a flote, literal. ¿Ok? Gracias. Y respiramos. Gracias. Chau. Buen fin de Buena Gracias semana, a profe. usted, Gracias. profe. Gracias a usted, profe. Chao. Gracias, profe. Buen fin de. Gracias. Chau, chau.